Quisiera invitarle que podamos disponer nuestro corazón en esta mañana aún para poder escuchar la palabra del Señor y entender, escuchar, aprender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Le invito, por favor, a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, vamos a leer el versículo 5. Juan 15, 5. Ahí si lo encontró, por favor, haga una señita para poder dar lectura. Juan 15, 5 dice, en el nombre del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Le invito a que oremos a nuestro Señor para, para poder encomendarnos para esta predicación en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana dispuestos, Señor, con un corazón necesitado, Señor, de ti, necesitado de tu palabra, de lo que tú quieras hablarnos en este día, Señor. Agradecemos, Padre Santo, tu misericordia, tu gracia, por la cual tú nos has entregado tu palabra, Señor, la has hecho llegar a nosotros. Y en este día, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito a través de tu palabra también. Leíamos hace un momento, Señor, que tu palabra es útil, Señor, para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Señor. Y te pedimos que eso puedas hacer también el día de hoy, Señor. Sabemos que tiene poder tu palabra porque eres tú quien habla a través de tus hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas disponer nuestro corazón, que nosotros podamos tener también la sinceridad y estar abiertos para poder recibir aquello que tú quieres hablarnos en esta mañana, Señor. Te agradezco, Padre Santo, y te pido que nos puedas dirigir y que tu Espíritu Santo sea el que nos hable en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hizo que estoy, como han cambiado un poquito las temperaturas, estoy como empezando a resfriarme un poquito. Eh, hace poquito, hace bien poquito, la verdad, en mis 26 años de edad ya, en esta larga vida, eh, aprendí que eran los tomates larga vida. No sé si usted sabe el nombre o sabe cuáles son los tomates larga vida. Yo, la verdad es que leía en el supermercado, por ejemplo, uno va y puede encontrar tomates larga vida. De repente igual una que otra frutería y se llaman tomates larga vida. Yo los veía y dije, ¡ay, qué nombre más comercial! Y lo encontraba como una un buen gancho para que nosotros podamos comprar esos tomates porque esos tomates te dan larga vida. Son saludables comer tomate. Eso entendía yo. Y un día, cuando se armó la feria aquí, bueno, en esta época donde más o menos todavía estamos en épocas de cosecha de las frutas, de las verduras más fresquitas, compré tomates, compré un kilito ahí de tomate, que a mí me gusta mucho el tomate. Llegué a la casa y los preparé y sabe que estaban tan jugositos, tan ricos, tan frescos, que me llamó la atención porque yo decía, qué raro esto, yo lo compro en el supermercado y los tomates del supermercado no son igual de ricos que los de la temporada. Le comenté a mi querido suegro pastor aquel descubrimiento que hice y me dijo, sí, pues si los tomates de larga vida son tomates los podía encontrar todo el año en el supermercado, porque tienen larga vida esos tomates. Esos tomates son... Aquí busqué una definición incluso de los tomates larga vida. Atentos, por favor. A fin de producir tomates que sean de buen tamaño, sabor y con una larga vida, científicos británicos han exitosamente modificado un gen que demora la madurez de los frutos sin que afecte el tamaño o el color. Estos tomates genéticamente modificados, descritos en una investigación publicada en julio en la revista académica, en la revista académica Nature Biotechnology, no mostraron ninguna evidencia de madurez acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos famosos tomates larga vida no era que me hacían a mí tener una larga vida, era que los tomates habían sido modificados de tal manera de que al ser cosechados tuvieran mucho tiempo de vida, digamos así, antes de que se empiecen a echar a perder.
Pero no sé usted, pero los tomates de larga vida no tienen el mismo sabor. No tienen el mismo sabor, la misma frescura, la misma jugosidad que un tomate de la temporada. De hecho, tiempo después fuimos a Temuco con mi familia y me traje un cajón de tomate. Y esa semana comimos tomate para todo. Ensalada de tomate, tomate relleno. Hicimos fideos con el tomate ahí y tomate para todo. Porque eran de la temporada, estaban recién cosechados, a diferencia de aquellos tomates larga vida. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Yo no lo sabía, así que comparto el dato. Entonces, con este mismo ejemplo de los tomates, respecto a nuestra vida en Cristo, de que me ponía a pensar un poco durante esta semana leyendo este capítulo de Juan, en Juan capítulo 15, y me preguntaba yo después, a raíz de este ejemplo, ¿seremos nosotros como un tomate natural que está arraigado a su planta original? ¿O somos como esos tomates larga vida que pretenden ser igual de frescos, pero estando mucho tiempo lejos de su plantita? La palabra que leíamos habla acerca de que Jesucristo es la vid. Jesucristo es, en este caso, la planta principal. Nosotros somos los pámpanos, aquel fruto que florece de esta planta. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y concluye Jesús en esta idea diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. Le invito a que podamos leer un poquito este capítulo. En Juan capítulo 15 vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así en el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Son palabras de Jesucristo. Bueno, el contexto del Evangelio de Juan. El otro día comentábamos igual ahí con mi hermano Adrián. Juan en este contexto está escribiendo a los cristianos que se encuentran en Asia Menor. El Evangelio de Juan fue el último en ser escrito, de hecho, y fue escrito casi a finales del primer siglo. O sea, después del nacimiento de Jesucristo, alrededor del año 80 en adelante fue escrito este Evangelio. Y el objetivo de que Juan haya escrito era para darles la idea clara de quién es Jesucristo a los hermanos. Le escribe con el objetivo de poder aclarar varios puntos que en ese tiempo ya estaban medio tergiversados. Y en este pasaje, específicamente en Juan 15, podemos leer cómo relata que Jesucristo está hablando con sus discípulos, ¿ya? Uno de sus últimos discursos, sabiendo que él pronto ya no iba a estar con ellos, perdón. De hecho, en el capítulo 14 es donde Jesucristo promete que va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Es uno de los últimos momentos que él está en persona como ser humano frente a sus discípulos. Pero qué interesante es lo que Jesucristo nos habla a través de su palabra en estos pasajes. Leímos 9 versículos y en estos versículos podemos sacar muchas enseñanzas respecto a cómo Jesucristo realmente es la vid, cómo Jesucristo realmente es aquella planta de la cual nosotros debemos estar firmes, arraigados. Por ejemplo, en el versículo 2 menciona que Dios limpia al que lleva fruto. ¿Ya? Y estas son las pruebas. Quisiera invitarle, obviamente, en cada punto que vayamos leyendo, cada uno podamos analizarnos a nosotros mismos. De eso se trata la palabra.
ya de plantarla como un espejo para nosotros. Y dice el versículo 2 dice que Dios limpia al que lleva fruto. Y esto tiene que ver con las pruebas. ¿Ya? Una planta tiene que ser podada, ¿no es cierto? A través de la beneficiosa disciplina de Dios. Mire qué interesante. De hecho, Santiago 1:2, después Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando andemos en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, qué interesante cuando, bueno, cuando hay congruencia, la palabra es así. Vemos a alguien más que llega y enseña exactamente lo mismo que Jesucristo estaba diciendo. En otras palabras, lo que está tratando de decir Santiago, lo que dice Jesucristo aquí, es que una persona que es un hijo de Dios, una persona que lleva fruto, una persona que está arraigada a Jesucristo, tiene que ser probada. Y muchas veces la prueba de parte de Dios nos basta para separarnos de la vida. En vez de nosotros permanecer en Cristo, lamentablemente a través de la prueba, a través de las dificultades, terminamos más bien separándonos de Él. Y Jesucristo en todo momento concluye que no se alejen de Él. Jesucristo en varios pasajes de los que leímos habla de que no se separen de mí, permanezcan en mí. El que permanece en mí, ¿no es cierto? Yo le amo, el que permanece en mí lleva fruto. Más adelante en el versículo 4 podemos leer, por ejemplo, que no podemos llevar fruto por nuestra propia cuenta. Y creo que ahí es donde varios de nosotros nos caemos, porque creo que muchos tenemos nuestra propia manera de hacer justicia, nuestra propia justicia, nuestros propios parámetros para decir yo estoy bien, o yo estoy haciendo bien las cosas. Hermanos, déjeme decirnos que por más que nos esforcemos, no vamos a lograr nunca que nazca un buen fruto de nuestro corazón. Aunque haya muchas buenas intenciones, aunque haya mucha sinceridad de parte nuestra, nunca va a salir de nosotros como seres humanos un buen fruto. Dice Mateo 15:19, Jesucristo también dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Eso sale de dónde? Del corazón del ser humano. Hemos aprendido en el discipulado que hemos tenido, aprovechándose propaganda, todos invitados el martes a las 9. Hemos aprendido a través de este discipulado de que efectivamente la condición del hombre es bastante mala. Estamos bastante al debe frente a Dios. Y por más que queramos nosotros, con nuestras buenas intenciones y nuestras buenas obras, no nos alcanza para llevar un buen fruto. Como decía, podemos esforzarnos y tener la mejor de las intenciones para poder ser buenos hijos de Dios, pero separados de, si nosotros intentamos llevar fruto por nuestra propia cuenta, no lo vamos a lograr. Y no sé si le ha pasado, ocurre mucho de cuando uno, por ejemplo, dice se esfuerza por orar más, por leer más la palabra. Muchas veces el entusiasmo o el esfuerzo nos dura hasta cierto punto. El otro día comentábamos con una hermana este tema de saludarnos incluso nosotros, de estar preocupados los unos por los otros, de repente pegarnos una llamadita, hermano, ¿cómo estás? Quiero orar por ti, etcétera, etcétera. Qué raro que esas cosas como que nos fluyan. Y es justamente igual por lo mismo, pues nosotros muchas veces llevamos esta vida como hijos de Dios en base a nuestra propia forma de hacer justicia, pues, en base a nuestra propia forma de hacer las cosas bien. Entonces es súper complejo este tema para nosotros porque finalmente lo que nosotros hagamos no va a dar para tener un fruto digno o un fruto que realmente venga de parte de Dios. Podríamos decir que son solamente esos tomates larga vida que han sido de alguna forma modificados para intentar aparentar ser un hijo de Dios, pero no nos resulta ser esa forma natural. Entonces muchas veces nuestra propia manera de hacer las cosas bien nos aleja, perdón, de la vida verdadera. Y vivimos engañándonos, viviendo bajo nuestros propios parámetros. Y no sé si le ha pasado de repente esa cultura de recompensa que tenemos nosotros los seres humanos. Pasa, por ejemplo, ya hice dieta una semana, entonces ahora me merezco un completo. Y pasa con todas las cosas. Pasa con la santidad. De repente uno dice, el día domingo ya lo dedico al Señor el día domingo. Y pasó el domingo y digo, oh, ya dediqué mucho tiempo a Dios, ahora me toca a mí. Y esa cultura que tenemos nosotros de repente de decir, ya, ahora estoy bien, ahora yo ya puedo dedicarme a mí, o ya con esto es suficiente,
Esa es aquella justicia justamente que no nos alcanza. Después de mucha santidad, por ejemplo, de mucha santidad, nos merecemos un espacio para nuestro ocio, para nuestro pecado. Más adelante podemos encontrar otra enseñanza en el versículo 5. Dice Jesucristo que finalmente una de las ideas de este versículo es que todo lo que hagamos fuera de Él va a morir con nosotros. Como hablábamos, del corazón nace todo lo malo. Es por eso que no nos resulta ser buenos por más que nos esforcemos. Es necesario que el Espíritu habite en nosotros. Y de hecho es lo que dice el capítulo anterior, el capítulo 14. Ahí le invito a que lo pueda leer después. Habla Jesucristo acerca de permanecer en Él. De que es importante y es necesario que el Espíritu Santo sea el que habite en nosotros para que puedan surgir estos frutos. No podemos pretender ser hijos de Dios sin estar arraigados a Jesucristo, sin conocer a Jesús, sin amar sus mandamientos, sin permanecer en una búsqueda constante. Debemos de desechar el ocio, el pecado, la maldad que hay en nosotros. Qué importante es lograr llegar a ese punto de entender de que separados de Jesucristo, de verdad que nada nos sirve. Nada podemos hacer porque empezamos nuestros proyectos, empezamos nuestras ideas, nos vamos bajo nuestro propio entendimiento de las cosas, de la vida, y, y tarde o temprano no nos resulta. Y si es que nos resulta, puede estar por ahí un buen tomate larga vida nomás, pero que en realidad separados de Cristo ni un brillo. Ni un brillo porque no tiene esa esencia, pues no tiene esa misma naturalidad que tiene el estar arraigados a la vid verdadera. En el versículo 8 podemos encontrar que Dios es glorificado en que nosotros llevemos fruto. Mira qué interesante cuando dice llevar fruto y no solamente tener fruto, o que salga el fruto de nosotros. Dice, en que llevéis mucho fruto. No es solamente tener una personalidad específica, por ejemplo, ser tranquilo, ser amoroso, ¿ya? Sino que es algo que se lleva. El fruto del Espíritu en este caso es algo que nosotros llevamos, es algo que nosotros nos acompaña en todo momento. No sé si de repente le pasa, pero como que uno tiene el fruto del Espíritu, tiene la paz, tiene la paciencia, el amor, en ciertas situaciones nomás, pero en otras, como que el fruto no lo dejamos afuera de la situación. Como que si tengo una diferencia con mi familia, una diferencia con mi esposa, eh, una diferencia con alguien, hasta ahí nomás llega un poquito la paciencia porque yo tengo que aclarar las cosas. Entonces hasta ahí nomás queda el amor, pues, hasta ahí nomás queda la paciencia, hasta ahí nomás queda el dominio propio. De repente nos enfrentamos a la tentación y hasta ahí nomás queda aquella templanza. Nos enfrentamos ante la necesidad y a veces hasta ahí nomás llega la bondad, la benignidad. Jugamos a la pelota de repente y los frutos se quedan afuera de la cancha porque adentro hay que defender el honor, hay que defender el arco. Eh, y qué fuerte eso porque al final, claro, entendemos entonces en este versículo y de hecho Jesucristo lo dice. eh, Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios con todo lo que nosotros hagamos. Y aquí Jesús nos da una clave. Dios es glorificado a través de que nosotros llevemos el fruto. Entonces el fruto es algo que se lleva, algo que nos acompaña a todas partes, en todas situaciones. Dios se glorifica cuando alguien desafía, por ejemplo, la violencia con amor. Cuando desafiamos el pecado con santidad. Dice que así en esto es glorificado el Padre y así somos sus discípulos. Qué importante es poder tomar entonces este versículo o esta enseñanza y aplicarlo en nuestra vida. Pues, ¿cuánto cambiaría nuestro día a día? Yo creo, si nosotros aplicáramos esto y decimos, claro, pues el fruto es algo que se lleva. No es algo que solamente se vive en una situación específica. Ahora, para ir ya apuntando un poco hacia la conclusión de este mensaje, ¿cuál es el riesgo de separarnos de Cristo? Porque es importante igual entender de que no solamente son enseñanzas que uno dice, ya puedo elegir entre sí o no, o puedo elegir llevar fruto o no. En realidad hay un riesgo, mis queridos hermanos, para todos nosotros, si es que nosotros no permanecemos en Cristo. Lo dice el versículo 6. El versículo 6 ahí habla acerca de ser echado afuera. Que aquel pámpano, el cual no da fruto, es echado afuera y después es quemado.
¿Ya? El nosotros actuar como si no necesitáramos a Cristo trae como consecuencia el infierno. Desechar a Jesucristo es una evidencia de que en realidad no estamos en Dios. Es una evidencia de que nosotros no necesitamos a Jesucristo, y si no lo necesitamos, entonces quiere decir que no hemos sido transformados por Él. Es así de fuerte, así de serio esto. Por eso Jesucristo lo enseña. Un poco lo que hablaba nuestro pastor la semana pasada. Este tema de la apostasía. De que muchos estaban ahí, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiéramos sido, entonces hubiéramos permanecido. Hubiéramos estado justamente en esa vida, necesitando a Jesucristo cada día. Es lamentable ver día a día cómo se supone que muchos hermanos desechan a Jesús para ir por sus propias vidas. Y es cosa de ver alrededor simplemente, como personas que justamente compartían con nosotros, o personas que nosotros conocíamos, que hoy en día pareciera que Jesucristo no es nadie importante en su vida. Y lo digo con mucha tristeza, obviamente, con seriedad y obviamente respeto. Son somos personas que necesitamos a Cristo, que no podemos estar lejos de Él. Y el estar separados de Cristo significa infierno. Por, muchos años antes, ahí en Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías lo estaba diciendo con muchos años de anticipación, que cada uno de nosotros justamente rechazamos ese pámpano, rechazamos, perdón, esa vid, esa planta a la cual deberíamos haber estado arraigados, pero cada uno por su lado. Cada uno se apartó por su propio camino. Pero dice: más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y qué curioso que aquel que cargó el pecado de todos nosotros justamente fue Jesucristo. O sea, un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo a morir por nosotros, y nosotros cada uno simplemente por su lado decidimos simplemente rechazarle. Rechazarle con nuestra manera de vivir, con nuestras decisiones, rechazarle con nuestro día a día, nuestro carácter muchas veces. El no actuar o el no considerar simplemente que Jesús está ahí, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Muchas veces hemos decidido simplemente acallar esa voz. Acallamos al Espíritu y entendiendo que es una persona, lo hemos ignorado completamente, siendo que se supone que habita en nosotros. Entonces Jesús mismo habla en este capítulo diciéndonos: nos conviene estar cerca de Jesús. Volvemos al propósito del Evangelio. Dios solamente quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros vivimos cortando ese tallo que nos une a la vida. Vivimos siendo rebeldes, dejando a un lado a Jesucristo, dejando a un lado a Dios, como si no lo necesitáramos, con el pecado, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas intenciones, con nuestras trampas. ¿Cuántos de nosotros somos tramposos en nuestra manera de vivir? Cuando de repente podemos hacer algo que nos convenga a nosotros y que sabemos que es pecado, pero es tramposo con nuestro carácter. Cuando le damos rienda suelta simplemente a un carácter pecaminoso, con la falta de justicia en nosotros mismos. Cuando tenemos falta de integridad, cuando delante de ustedes, en este caso, en un culto, puedo vestirme de corbata, con mi ropita más bonita y ser el más genial de todos. Pero detrás cuando se apaga esta cámara, ¿qué es lo que sucede en mi hogar? ¿Qué es lo malo que yo hago delante de Dios? Y hermano querido, el Señor no deja de estar con nosotros. De hecho, Jesús mismo dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días. Y si Jesucristo prometió eso, entonces imagínense a Jesús ahí tocando la puerta, como dice en Apocalipsis, tocando la puerta y esperando a quien le habla. Y Jesucristo dice eso a las iglesias. Imagínense a Jesucristo ahí fuera de la puerta diciendo: oye, yo soy la vid, separado de mí,
No puedes hacer nada. Separado de mí vas a morir. Hay una condena que viene detrás de todo eso. ¿Cuál es el llamado al día de hoy, mis amados hermanos? Hay que reconocer primero. A través de esta palabra yo le invito a que podamos reconocer que no podemos hacer nada separados de Cristo. Y no hablo de los proyectos porque los proyectos pueden salir o pueden no salir, porque el Señor es misericordioso. Llueve sobre justo, sobre injusto. Dios hace la llaga, Dios la cura. Son situaciones de vida, pero entendamos que separados de Cristo entonces vamos directo al infierno. O sea, nada de lo que hagamos, aunque nos resulte muchas veces, nada de lo que hagamos va a un buen destino porque no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces reconozcamos que el día de hoy nosotros no podemos hacer nada si no es por Cristo, si no estamos arraigados a Él. Que hasta hoy nuestra manera de ser buenos nos ha bastado para nosotros. Nuestra propia manera de entender la justicia y entender el ser un hijo de Dios ha sido suficiente. Pero a la luz de la palabra eso es suficiente para ser desechado. Para ser desechado y luego quemado. Convirtámonos hoy. Le invito a que nos arrepintamos. Que roguemos hoy a nuestro Padre a permanecer en Jesús. Que sea Él el que ponga el querer como el hacer. Esa necesidad de tener a Jesucristo en nuestro corazón, esa necesidad de buscarle día tras día. Y el fruto que el fruto nazca y esté nutrido por un firme tallo, y no que esté nutrido o se mantenga firme ahí solamente por inyecciones o por modificaciones, como lo es aquellos famosos tomates larga vida, que me lograron engañar. Pero no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. No seamos un cristiano larga vida. Sí, va a darle Y de hecho ese es el título del mensaje el día de hoy. No seamos un cristiano larga vida, que puede sobrevivir separado de Cristo. Porque eso es imposible. Nunca va a tener el mismo brillo. Aquellos que aún no han conocido al Padre, y esto es un llamado obviamente para todos nosotros, a la luz de la palabra, también hoy día es la instancia, pues es la instancia para que podamos entender que necesitamos a Jesucristo para la vid verdadera. Amén. Quisiera invitarles a orar, a que oremos por nosotros, por nuestro corazón, para que el Señor nos siga corrigiendo, que nos siga dando a entender y siga poniendo esa necesidad. Por ahí Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, aquellos que reconocen que hay una necesidad. Somos pobres en espíritu porque necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos que Dios llene nuestro espíritu, que Dios nos vivifique, que el espíritu de Dios viva en nosotros. Esos son bienaventurados. Amén. Así que le invito a orar, mis amados hermanos, por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia. Le invito ahí a inclinar su cabecita, mis amados hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos una vez más, Señor, agradecidos por tu palabra, Señor, agradecidos por tus enseñanzas, Padre. Porque entendemos a la luz de la palabra del día de hoy, Señor, que realmente separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Muchas veces con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, rechazamos aquel tallo firme que es Jesucristo, sin el cual simplemente no podemos vivir, Señor. Simplemente nada de lo que hagamos en esta tierra, en nuestra vida, va a surgir efecto, Señor, si no estamos arraigados a ti, Señor. Queremos alinearnos con tu voluntad, Señor, entender tus pensamientos, Señor. Queremos alabarte, Señor, y queremos estar más cerca de ti cada día, Señor. Queremos alabar tu nombre con nuestra forma de vivir, Señor. Adorarte no solamente con una fachada, no solamente con una cara, Señor, sino que en nuestra vida entera, Señor, reconocer y vivir arraigados a ti, Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, Señor, los que van a ver también después la grabación. Señor, glorificamos tu nombre en esta hora y te pedimos que tu palabra siga, Señor, haciendo su obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.